En el día de hoy vamos a conversar junto a un sociólogo, él es Pablo Sepúlveda. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre decimos acá en Galáctica, porque se repite por las 24 horas de nuestras multiplataformas. ¿Cómo te encuentras, Pablo? Bien, Alfredo. Aquí contento de poder estar compartiendo esta conversación de sobremesa. Esa es la idea, unas conversaciones de sobremesa ciudadanas, como se podrían decir, y también viendo el análisis territorial de nuestro San Antonio, de nuestra ciudad, de nuestra provincia y también de nuestro país, porque la idea es también abarcar temas a nivel local, a nivel nacional, y empecemos a hablar un poco de política, porque una de las cosas que queremos hablar contigo, Pablo, es hablar un poco de los temas comunicacionales que se están desarrollando a través de la política. Estuvo el presidente hace muy poco en una gira en el sur, en la zona macrosur, llamada esta zona macrosur, donde tiene varios también diferentes condimentos. Cuéntanos cuál es tu visión respecto a estos temas también de la agenda local del gobierno. Oye, varios temas. Cuando venía camino acá recordando, viendo la fecha, hoy día estamos 18 de noviembre, y uno recordaba qué pasaba tres años atrás en Chile y también acá en San Antonio, y me lo recuerdo a propósito de lo que me preguntas tú, la macro zona sur. 3 años atrás o hasta hace un par de meses asume el gobierno, hablando de Gualmapu. Macro zona sur era como este concepto que estaba muy vinculado como al problema del control, un diseño muy militar que venía del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo veo en general lo que está ocurriendo? A mí me parece que este gobierno llegó con un vocabulario, pero no solo con un vocabulario, sino que con un mandato de transformaciones profundas y también urgentes. Y me parece que evidente que hay muchos sectores que no quieren que las cosas cambien, que son estos sectores que no son solo de estos 30 años, que no solo han estado en la política, sino que también están en los medios de comunicaciones tradicionales, también en los grandes grupos económicos, y que a mí me parece que lo que ha ocurrido es que desde la última elección de la elección presidencial y parlamentaria en adelante, estos sectores han recuperado terreno, han recuperado el control y han recuperado, sobre todo, yo creo que eso es lo más complicado, como cierta legitimidad. Y yo veo que el gobierno y esta agenda de cambios, de transformaciones, ha ido que cada vez retrocediendo más y más. Y eso yo lo veo con preocupación, porque hay urgencias. Hay problemas graves que se viven en las comunidades, las listas de espera, lo que está pasando hoy día en los hospitales, lo que está pasando en educación, cuestiones súper concretas que afectan a millones de familias. Y me parece que en ese proceso el gobierno no ha tenido la sintonía, la fuerza para poder avanzar en esas transformaciones. Me parece que el verbo del presente es transformar, y con preocupación que este gobierno que llegó con ese mandato de transformaciones no se ve tan convencido de poder llevarlas adelante. Estamos acá en la Centralista Galáctica conversando junto a Pablo Sepúlveda, sociólogo, acá en las Centralistas Galácticas, para conversar esto, diagnosticar y visibilizar el trabajo de gobierno. Claro, si retrocedemos en el tiempo, un cercano noviembre, se estaban desarrollando también los acuerdos de hacer cambios radicales en nuestro país, y parece que también eso está quedando simplemente en el papel, donde la ejecución también de estos cambios y de estas transformaciones no están siendo a las expectativas que generaron tanto en campaña, tanto en los discursos que pretendían desarrollar con una mirada transformadora, valga la redundancia, del Frente Amplio, Pablo. Sí, yo creo que no solo del Frente Amplio, a veces uno empieza a revisar un poquito para evitar esta amnesia, porque yo creo que es uno también de los signos de este tiempo, un poco de cómo esta mafia oscura empieza a instalar mentiras, apuesta a la amnesia, y con un discurso bien hipócrita finalmente terminan reafirmando aquello que queremos transformar. Pero a mí me parece que, como para decirlo con palabras no tan enredadas, los partidos políticos del poder y el poder de los partidos políticos hoy día está muy lejos de lo que sus conversaciones,
sus problemas están muy lejos de los problemas, las preocupaciones y las necesidades de millones de familias en todo Chile. Entonces, claro, uno piensa que 3 años atrás se hizo este famoso acuerdo por la paz, que no ha traído paz, y por una nueva constitución que tampoco existe, y por otro lado, mientras estaban encerrados en los pasillos del Congreso, firmando ese acuerdo que también recordemos, le salvó el pellejo a Piñera, y estaban, las comunidades estábamos movilizándonos, y en todo este momento súper creativo y de plantear con mucha claridad cuáles eran los problemas urgentes de las familias. Lo estamos pasando mal, pobreza, miseria. El ministro, después sobreviene la pandemia y no sé si se acuerdan, y te acordáis tú, Alfredo, que aparece el ministro Mañalich cuando dijo quédate en casa y lávate las manos, y cachó que bueno, que había millones de familias que no tenían casa y que no tenían agua para lavarse las manos. Y ahí él dice, bueno, yo no sabía que esto pasaba en Chile. Y a mí me parece que ese momento en que usamos la frase, yo creo que es muy bonita, Chile despertó, tenía que tener un segundo momento, que era Chile cambió, o ir cambiando Chile. Pero a mí me parece que esta mafia oscura finalmente como que retoma el poder, retoma la agenda y transforma sus propios problemas como si fueran los únicos problemas. Y los problemas de millones de familias pasan a un segundo plano. O sea, siguen y se agrandan las listas de espera. Hoy día no hay una respuesta decidida para aumentar el per cápita para la salud de todo Chile y especialmente de las más y los más pobres. O sea, el 80% de la población, al menos acá en San Antonio, somos parte del sistema público, no estamos en el sistema privado. Y el aumento que se da del per cápita es ridículo, no alcanza ni el aumento del precio del pan. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas centrales, este nivel de hipocresía que existe en los partidos políticos y los que secuestran y son dueños de las instituciones, su relación con los grandes grupos económicos, que esto que yo digo un poco la mafia, y lo que está pasando en las calles, en los barrios, en las casas de las familias de nuestras comunidades. Estamos acá conversando junto a Pablo Sepúlveda de las Entrevistas Galácticas, viendo el diagnóstico, la situación de este 18 de noviembre, haciendo también un flashback a lo que refiere este acuerdo de la paz, acuerdo por la paz, que las demandas ciudadanas todavía están presentes y quizás no ha llegado ese proceso de transformación tan profundo que se aspira a llegar, y están ahí todavía estancados a través de un sistema también burocrático y un sistema estructuralmente a través de sus partidos que no hace estas posibles soluciones o estas posibles condiciones de arreglo de las situaciones a través de esta, ¿cómo se podría decir? Para que suene burocráticamente bien, de estos amarres que tiene la política, detrás de sus partidos políticos, detrás de no poder seguir sintiendo y olfateando el diagnóstico de cambios que también se comprometieron. Por ejemplo, el proceso constituyente, donde algunos le quieren lo quieren introducir al refrigerador, al congelador, y de aquí no hablemos más del proceso constituyente, y aquí no ha pasado nada y sigamos disfrutando de la vida tal cual como está. O no es lo que uno también puede sacar una deducción detrás también de algunos partidos políticos que buscan esto, pero están las demandas ciudadanas. Hubo una consulta ciudadana a través de un plebiscito, donde eso es muy importante para que quede un precedente de que se siga con este proceso de lo que refiere la asamblea constituyente o el proceso constituyente, como lo quieran llamar, pero sí que Chile necesita una nueva constitución, pero con los acordes de la ciudadanía, porque lo que está pasando ahora es que el sartén lo tiene el Congreso, y lo menos que quería la gente es que tuviera el Congreso el sartén por el mango, en este sentido, ¿no, Pablo? Sí, te escuchaba, y yo creo que si uno tuviera que ponerle nombre, ¿te acordáis cuando decía Chile despertó? Hoy día yo creo que lo que domina el escenario es la hipocresía. Tú me preguntáis, yo creo que efectivamente quienes están tomando las decisiones en este país lo están haciendo de manera hipócrita. Porque no hacen en público o no dicen en público lo que dicen en privado,
finalmente terminaron siendo los mismos que firmaron el acuerdo, los que terminaron en mejores posiciones. Es cosa de ver esa famosa foto del 15 de noviembre, donde quedaron todos ellos y donde quedaron hoy día las demandas por transformaciones, que son demandas que son de sentido común y tienen que ver con un concepto que yo creo que es el concepto, cuando te hablo de hipocresía, que hoy día está ausente, que es el concepto de la justicia. Tienen plena conciencia de que la legalidad no es justa y tratan de esconder en lo legal lo que es finalmente injusto. Y te lo planteo en una serie de problemas que afectan a las comunidades. Desde las distintas alzas, ¿verdad? Claro, pues efectivamente son legales, pero son injustas. Hablan de libertad, pero ¿qué libertad puede tener alguien que no tiene una casa? ¿Qué libertad puede tener alguien que gana el sueldo mínimo? Entonces, por eso yo creo que el signo que domina hoy día, si uno tuviera que definirlo, les diría hipócrita. Hipócrita. Porque saben que están mintiendo. Conocen en el fondo lo que hay de fondo, pero no les interesa resolverlo y construyen peleas artificiales, yo diría como cachetadas de payasos, que todos sabemos que no existen, pero están llevando adelante un juego mientras abajo, afuera, la cosa está mal, está difícil, los sueldos han perdido valor. No llega al fin de mes la gente. Sí. O sea, hay gente comprando el pan en cuota. Exacto. Está comprando. ¿Cómo compráis el pan en cuotas? Ahí yo creo que esos son los temas de los que hay que dar explicación. ¿Qué país funciona donde alguien no tiene plata ni siquiera para poder comer al día? Estáis comiendo en cuotas y te estáis endeudando con tasas de interés altísimas. Exacto. Entonces, aquí, esto es el significado que efectivamente hay una crisis, pero los que ya eran ricos están ganando con esta crisis. Y los más pobres van a salir más pobres de esta crisis. Entonces, por eso te digo hipocresía, porque si se establece que es una emergencia y que es una crisis, se debe actuar como tal y se deben buscar cambios, porque las recetas que nos trajeron a esto no las podemos seguir repitiendo. Es como si alguien se resfría y dice, chuta, te resfriaste, te voy a poner pilucho debajo de la lluvia. Se necesitan ayudas y reacciones inmediatas del gobierno, y en ese sentido, en esta crisis económica donde está la inflación, donde los salarios no alcanzan, no era ilógico hablar de un sexto retiro, un séptimo o un quinto retiro, por ejemplo, volver a esa estrategia para que la ciudadanía pueda sobrevivir económicamente a través de sus ahorros, que también es el otro tema importante a destacar. Es un producto también de lo que refieren estos cambios de paradigma económico que ha llevado esta inflación, la guerra, lo que refiere también la pandemia, esta post-pandemia, donde ha encarecido el costo de la vida, pero también es lo que es el IPC. Si nos vamos a la profundidad de lo que refiere estos índices del consumidor, son bastante altos y lamentablemente las lucas no alcanzan. Allí hay varios temas donde podemos tocar economía, pero queremos hablar también llevarlo a lo que refiere a la comunicación, porque la comunicación también se ve afectada. Estamos en un mundo donde la noticia falsa en Chile no le sale ni una demanda ni por injuria ni calumnia, por ejemplo. Es muy fácil denostar. Ni clases de ética. Claro, nada, es muy fácil. De hecho, ni el CERVEL tiene las condiciones para que las fake news se puedan controlar en campañas políticas, donde cualquier persona puede inventar que puede hacer cualquier cosa, pero no se realizan. Es grave, donde vivimos en una posmodernidad, donde las noticias irreales abundan y desabundan en las redes sociales, donde la verificación de la información es porque salió en un medio de comunicación que de dudosa descendencia, ¿cachai? Son diferentes puntos donde uno puede analizar lo que pasa en este mundo de la información, de la globalización de la información, pero lamentablemente entra todo como en un embudo y la gente lamentablemente no sabe lo que es diferenciar una noticia real con una noticia falsa, o también las direcciones de las noticias cuando se quiere cubrir o encubrir algo. Por ejemplo, yo me pregunto, cuando sucedió el accidente del gerente del puerto, no salió por ningún medio de noticias, pero sí hay otro tipo de noticias que sí salen y que aparecen muy rápidos en este ecosistema de plataformas digitales,
Y queremos ahondar ahí esta profundidad. ¿Qué te parece este ecosistema de noticias de repente que caen también generalmente en hacer daño y en generar lo que refiere la inestabilidad de la credibilidad? Yo creo que en el escenario actual, y como te decía, donde domina la hipocresía en aquellas y aquellos que tienen el poder y que toman las decisiones, el primero que desapareció fue la verdad. Y esto ha dado lugar también, cuando te hablo de hipocresía, a hartas vueltas de chaqueta. ¿Cuál era? Caselli parece que era el que decía: yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Efectivamente, yo creo que es uno de los problemas claves de esta época, de lo que estamos viviendo ahora, lo que decís tú, porque más allá de que no sea verdad, construye una verdad y organiza las acciones de las personas. Para darte un ejemplo, yo me imagino que el informe del tiempo, si el informe del tiempo mañana dice que va a llover, muy probablemente mucha gente va a salir con paraguas. Da lo mismo que no llueva finalmente, porque mucha gente salió con paraguas efectivamente. Y yo creo que ahí efectivamente hay que distinguir entre la verdad y la noticia, y eso es súper difícil, porque hoy día la noticia, la información es también una mercancía que tiene precio y no tiene valor. Lo vimos a propósito de las últimas campañas políticas, del rechazo y de la prueba, la cantidad de plata que compró noticias, pensando en los grandes grupos económicos y las relaciones que tienen también con los medios de comunicación. La BioBio concentró gran parte de la plata que pagó el rechazo por publicidad. Y por lo tanto, como tiene todo este eslogan de independientes de verdad, yo creo que es bien dudoso, porque efectivamente también comparte noticias que ponen un lado de la mirada y se relacionan efectivamente con estos grupos de interés y construyen noticias a su acomodo. Acá también, a nivel local, para no ir tan lejos, claro, hay una relación entre los grupos de poder y los medios de comunicación, entre las figuras del poder y los medios de comunicación, y lo que cuentan, y cuando transforman opinión en un hecho, porque ahí hay que separarlo. O sea, uno puede decir: yo opino esto y opino desde este grupo de interés y represento estos intereses, a tratar de hacerlos pasar por noticias, sobre todo cuando el tejado de vidrio es bien delgadito. Es bastante delgado, casi se puede quebrar ese tejado. Se quiebra solito, pero ahí está la complicación, donde efectivamente se ponen sobre la mesa estos temas. Por dar un ejemplo, hoy día el nivel de concentración en Canal 2 tenía que un medio muy importante acá en la provincia, pero tenía Manuel Villatoro. Manuel Villatoro, que fue ex gobernador, ex asesor de Víctor Torres, jefe de noticias o jefe de prensa de Canal 2, y fue ilustre, y eso también es raro. Hay un canal y lo ha dicho. De la municipalidad también. Y después, cuando sale de gobernador, cruza la calle y se transforma en el jefe de comunicaciones de la gestión de Marbera, sin ser periodista. Yo entiendo que ese cargo está bien, lo puede hacer cualquiera, pero uno piensa y dice: oye, espérate, pues cuando fue nombrado y fue ilustre, ahí también uno puede encontrar cosas entretenidas. Si cuando fue nombrado y fue ilustre y lo presentaron en el consejo, le leyeron hasta la carta de mejor amigo de Kinder, literalmente. Salía esa carta de que en Kinder fue elegido mejor amigo, y lo presentan como periodista, pero no es periodista. Y también fue candidato a alcalde. Perdió las elecciones de candidato a alcalde, y si tú revisas, por ejemplo, su declaración de patrimonio, en su declaración de patrimonio, el oficial, o sea, le dice al cerco: estos son mis bienes, estos son mis intereses, y en los bienes dice: no tengo casa. Pero tiene casa. Y uno se pregunta también: ¿cómo obtuvo la vivienda que obtuvo? La regularizó a través de la ley de pequeña propiedad raíz, que es un trámite que todas y todos podemos hacer, pero no todas y todos tienen acceso a la información para realizarlo. Y lo realiza realiza esta solicitud mientras es gobernador, o sea, la máxima autoridad de la provincia.
Y sin embargo hoy día, después de toda esa vuelta, está opinando permanentemente en la mañana en la radio sin distinguir lo que es su opinión y los intereses que él representa. ¿Cuáles son los intereses que él representa? Esos intereses. Él fue parte de ese programa político, de esas autoridades, y comparte también la responsabilidad de lo que ocurrió en todos esos periodos. Y ahí es donde uno dice, epa, harta de hipocresía. Hay harta diferencia ahí, pues. O sea, aquí hubo, por ejemplo, para hablar del tema de las tomas de terreno, 16 años entre Piñera Bachelet y 16 años de Omar Vera. Y resulta que a febrero del 2021, que es cuando se hace el último catastro, o sea, cuando está terminando ambos gobiernos, claro, en San Antonio hay 5.900 familias viviendo en todo. O sea, después de 16 años, entregan una comuna donde pasaron por distintos puestos, diputados, gobernadores, asesores, core, y entregan una comuna con 5.900 familias viviendo sin alcantarillado, sin servicio eléctrico, en campamento. O sea, a mí me parece que eso es un tema que es súper relevante que aparezca en los medios como tal, porque no se comprende finalmente qué es lo que está pasando y por lo tanto cómo resolverlo y cuáles son los problemas que afectan a los pueblos y las comunidades. Hay 6.000 familias viviendo en campamento. Y más aún, esa es la herencia de 16 años de concertación derecha a nivel nacional, claro, y 16 años de las administraciones de Omar Vera en San Antonio. Y si vamos al tema de fondo, Pablo, es el tema de comunicaciones, claro, cómo una persona puede estar ahí hablando de todo actualmente, y hay un pasado, hay una historia, y por lo mismo hay que ser muy atento a la historia, estar siempre presente, que no se tiene que borrar la historia, porque cuando representan intereses políticos, obviamente que esos intereses políticos llevan a un norte, a un horizonte, como proyecto, como ente político, y ese ahí ya lo vemos reflejado con un comunicador determinado en este medio de comunicación, como lo refiere Canal 2 Televisión. Estamos acá en vivo y en directo, no somos Canal 2, somos Galáctica Media, exactamente, donde la libertad de expresión es nuestro diamante en bruto, y también llevar estas conversaciones en profundidad, detalladamente, tomarse el tiempo de poder escuchar, de poder conversar, de poder diagnosticar cosas tan importantes, y también siempre con la altura de mira y con el respeto que siempre lo decimos acá, con el respeto que se merecen ustedes, nuestras auditoras, nuestros auditores que nos siguen a través del trabajo que desarrollamos a través de Galáctica y todas las multiplataformas, ya sean la radio en FM, estamos a través de la Galáctica Media y a través de la web, en la IPTV, ya nos puede visibilizar, porque siempre nos decía, ¿y cuándo estamos en la multimedia? Estamos ahora en la multimedia, y también con la generación de mucho contenido que próximamente usted va a poder disfrutar desde su Smart TV, desde su Smart TV, desde la casa, desde su tablet, desde su teléfono celular, en fin, las plataformas digitales llegaron para quedarse, y esa es la idea aquí en Galáctica, fortaleciendo estos diálogos, Pablo, y para llegar a la recta de esta grata conversación, ¿cómo ves la participación ciudadana del proceso de adenda portuaria, por ejemplo? Yo creo que esos procesos de participación deben ser cada vez más relevantes. Sí he visto que efectivamente hay participación ciudadana en plantear observaciones a la adenda que presenta el proyecto del megapuerto, puerto a gran escala o puerto exterior. Le han cambiado el nombre, pero es básicamente el mismo proyecto. Yo creo que respecto del puerto a gran escala, megapuerto, hay varios temas que discutir. Primero, a mí me parece que es muy distinto un puerto en San Antonio que un puerto para San Antonio. Cambia una palabra, pero le cambia el sentido, ¿no? Todo el sentido. Porque tú puedes instalar un puerto en San Antonio, pero eso no quiere decir que ese puerto sea para San Antonio. O sea, que responda a las necesidades de desarrollo, intereses, visión de futuro de las y los 100.000 que vivimos acá. Entonces, a mí me parece que sí se ha realizado un proceso de participación ciudadana mayor. Creo sí que debe avanzar hacia una participación ciudadana integral, y en dos términos. ¿A qué me refiero con integral? No solo respecto de los elementos de afectación a la naturaleza y bienes comunes naturales, que es
central, pero también debe hacerlo respecto de el efecto de impacto económico. Y a mí me parece que hay un punto en que no se ha planteado toda la información, tal cual como debiera ser, para que sean las comunidades las que finalmente podamos tomar la decisión. Esto es una opinión muy, muy personal, pero a mí me parece que se ha instalado una idea de que el megapuerto genera daños ambientales, pero muchos beneficios económicos. Yo eso lo discutiría, porque creo que desde el punto de vista de esta imagen de ¿beneficios económicos para quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque es distinto, y a mí me parece que eso es un tema central cuando hablábamos de participación integral. ¿Quién va a tomar la decisión? ¿A quién hay que convencer? Porque si esta va a ser una decisión que todavía se va a tomar entre cuatro paredes, en una oficina encerrado en Santiago o en Valparaíso, a los que van a convencer es a ellos. Por lo tanto, todos los argumentos van a hablar para darle tranquilidad a quienes van a tomar la decisión. Y ahí yo sí creo y valoro mucho lo que está pasando hoy día en San Antonio, de que esta decisión sea tomada a través de un plebiscito abierto y vinculante. Vale decir que quién mejor que las y los sanantoninos podamos decir, ¿sabéis qué? ¿Es un proyecto bueno o no es un proyecto bueno para San Antonio? Y ahí, por eso decía, me parece que se ha ampliado muchísimo la participación, y eso es destacable y es relevante, de cómo las instituciones hoy día están soltando poder. Pero me parece que falta mucho más. Un proyecto así lo tiene que decidir San Antonio, porque finalmente si esta decisión se va a tomar en un escritorio, detrás de un escritorio en un barrio acomodado de Santiago, no tienen ningún compromiso con lo que pase. No le afecta en nada. En nada. O lo están mirando solo desde el punto de vista económico. Claro. O están pensando San Antonio solo como el escenario donde instalan un negocio. Pero por eso planteo, la discusión que nosotros tenemos que dar es un puerto para San Antonio. Y ahí también yo creo que hay otros temas que son súper importantes de entrar a discutir, porque generalmente se plantean mitigaciones, compensaciones, claro. Y a mí me parece que eso tiene que ver con una relación una suerte de relación extorsiva. Es como, te voy a hacer daño acá. Entonces, como te voy a hacer daño acá, te paso acá. En cambio, por decirlo con ejemplo, si hoy día llegaran y dijeran, mira, es que vamos a hacer este proyecto y vamos a poner un cine en San Antonio. Todos queremos un cine, ¿cachai? Todos queremos un cine. En cambio, si San Antonio, por ejemplo, ya tuviera un cine, no nos podría chantajear con esa moneda de cambio para ningún caso. Entonces, a mí me parece que también hay una forma de llevar adelante proyectos que es insostenible en el trato con las comunidades, porque no genera proyectos sustentables y que resuelvan el problema que tenemos en San Antonio. Agregar valor a la ciudad, reconociendo su trabajo, reconociendo su historia, valorando el territorio y cómo nosotros le entregamos un San Antonio mejor que el que recibimos a nuestras hijas e hijos, a las generaciones que vienen. Y yo creo que eso requiere mentalidad de una visión de largo plazo y decir las cosas como son. ¿Qué intereses vaya a representar? Porque acá, y vuelvo al primer comentario que hacíamos acerca de la época de la hipocresía. ¿Cuáles son los intereses que vaya a representar? ¿Por qué intereses se las vaya a jugar? Porque hay intereses que colisionan. Los intereses de las grandes inmobiliarias que han especulado con los terrenos chocan con las necesidades de las familias que hoy día necesitan una vivienda. Los intereses de aquellos que lucran con el sistema de pensiones chocan con los intereses de quienes trabajan y necesitan buenas pensiones. Los intereses del capital bancario, que ganan lucas con la deuda, chocan con los intereses de los endeudados. Exacto. De ahí yo creo que las diputadas, los diputados, las senadoras, los senadores, las ministras, gobierno, tienen que tomar posición clara. Y a eso me refiero con sacarse la careta y terminar con ese discurso de la hipocresía, porque el proceso de transformaciones yo creo que no se ha cerrado. Es un proceso que está absolutamente pendiente. Y yo creo, a propósito de, por ejemplo, el proceso constitucional que hay hoy día, que la constitución o el proyecto de constitución que eventualmente logren sacar
personajes como Moreira, si tenía a Moreira ahí, tenía a Pancho Malo el día de experto constitucional, no lo aprueba nadie. O sea, si tú hicieras ahí un plebiscito con la constitución que ellos van a sacar, saque el 80% el rechazo. Y yo veo que hoy día los políticos del poder y el poder de los políticos está muy preocupado por eso. Porque al ganar el rechazo, la crisis no se resolvió. Se agudizó. Se agudizó y posterga en el fondo las definiciones. O sea, como si uno lo viera en una metáfora media partido de fútbol ahora a propósito del mundial. Un extra tiempo. Claro, terminado el no, pero ahora viene la larga. Claro. Y vienen los penales. Y por lo tanto, la definición por los problemas de la familia, ¿sí? Como para decirlo ya más bruto, ¿qué problemas van a resolver en el Congreso y en el gobierno? Los problemas de ellos, de cómo se reparten la torta, los problemas de los grandes empresarios de este país o los problemas de las comunidades. ¿A quién le vamos a dar más audiencia? ¿Nos vamos a ir a juntar en los palacios de alfombra roja, la sofofa? ¿O nos vamos a ir a meter a las comunidades? ¿Vamos a dar entrevistas por Mega Noticias y por los matinales y vamos a transmitir por el Mercurio? ¿O vamos a venir a recorrer los medios comunitarios como la Galáctica por todo Chile? Me parece que esas son las decisiones que deben tomar las autoridades y que son los que deciden finalmente hoy día. ¿Sí? Exactamente. ¿A dónde van a estar? Y tener esa claridad de navegación para llevar este proceso de transformación. Llegando a la recta de esta grata y nutrida conversación junto al sociólogo Pablo Sepúlveda, acá en las entrevistas galácticas. Pablo, no despedirte, sino que dejarte con los saludos finales, algún saludo que quieras enviar acá en las entrevistas galácticas. Sí, sabes que como que ya viene diciembre y está la época de las graduaciones. He escuchado a hartas mamás estos días que han podido participar de esos eventos. Saludarlas a ellas y a sus hijos e hijas que se están graduando. Es un momento súper emocionante y eso, felicidades a ellas, a ellos que lo están haciendo, sobre todo en una ciudad donde no es fácil. Tú cachai, Alfredo, para seguir tirando así los datitos, son cerca de 20.000 adultas y adultos en San Antonio que no han podido completar su educación media. Mira, buen dato. Dejemos la mesa ahí, dejémoslo ahí para la próxima invitación, porque gracias, la idea es seguir fortaleciendo diálogos, Pablo, hacer estos análisis, esta mirada interna hacia nuestras entrañas, también como sanantoninos y sanantoninas, para visibilizar y hablar un poco también de política, de todo lo que refiere una mirada local, nacional y también provincial. Pablo, como siempre, las puertas de Galáctica están abiertas para fortalecer estos diálogos, y a ustedes, los que nos siguen a través de las multimedias y también por nuestras plataformas, sigan en compañía de Galáctica Media, sigan en compañía también de Radio Galáctica, dos plataformas diferentes, 100% comunicando durante todo el día, las 24 horas del día, y a través de nuestro portal web www.galacticamedia.cl. Cuídense, que estén bien. Gracias, Pablo, por venir acá a conversar y a fortalecer diálogos. Que estén muy bien. Muchas gracias.